Pentecostés Buenas Nuevas. Presenta Mi Casa, Mi Iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones. Hola queridos hermanos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes observen el video. En este momento vamos a retomar lo que son las clases de Mi Casa, Mi Iglesia. Vamos a entrar en la clase número 5, 6, según sea el caso, referente a lo que es la nueva familia de la fe. Clase número 6, porque ya tenemos 5 videos anteriores. Retomando este tema, vamos nosotros a tomar en cuenta lo que es ser parte de la familia de la fe luego de que nosotros hayamos tenido un encuentro con Jesucristo a través del arrepentimiento y perdón de pecados. Recuerden ustedes que en las clases anteriores vimos la importancia del nuevo nacimiento, en el cual implicaba que para entender el reino de Dios teníamos que adoptar la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es decir, nosotros nunca vamos a entender a Dios a través de la carne ni de sangre, sino a través de lo que tiene que ver con nuestra nueva identidad en Jesucristo. Es decir, arrepentirnos, pedir perdón, perdonar, aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de Jesucristo para tener acceso directo al Padre. Recordemos nosotros que esto implica tener una conciencia de pecado en el que nosotros estamos apartados de la presencia de Dios por causa de nuestra maldad. Y por ende tuvo que venir Jesucristo como Salvador para darnos una nueva oportunidad de vida y para ello tenemos que arrepentirnos, que significa cambiar de dirección y de esa manera Jesús entra en nuestras vidas, nos limpia con su sangre preciosa, entra en nuestras vidas el Espíritu Santo, ya que nos convertimos en templos del Dios viviente y de esa manera podemos tener acceso directo al Padre como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Es decir, ya no necesitamos intermediario humano, sino que tenemos al intercesor por excelencia que murió como sacrificio perfecto para podernos dar salvación y vida eterna. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que nosotros nos convertimos en hermanos de Jesucristo. Nos convertimos en hijos de nuestro Padre Celestial y hermanos de Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación. Y en base al Espíritu Santo, Él es nuestro tutor, o como lo dice la palabra, nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, y quien va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Continuamos. Entonces vemos aquí lo que nos dice Gálatas 6:10. En primer lugar dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí ya Pablo ya estaba identificando que luego de que nosotros ya formamos parte de lo que es una comunidad cristiana, ya estamos nosotros involucrados y estamos unidos por una misma fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Por ende, Pablo nos exhorta de que hagamos el bien a todos aquellos que están dentro de lo que es nuestro prójimo, pero mayormente se lo haga a lo de la familia de fe. Eso ya nos está hablando de una identidad que nosotros estamos adoptando a raíz de que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Primero vamos a comprender qué es la familia de la fe, cómo nació el plan de Dios, quiénes la integran, cuáles son sus características, responsabilidades y el propósito eterno. En primer lugar, vamos a entender ahora qué es la familia de la fe. Y como dice aquí, vamos a leer a continuación. Primero nos dice aquí que la familia de la fe, perdón, la familia de la fe es la comunidad espiritual formada por todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Eso implica, en primer lugar, los siguientes puntos, como lo podemos observar. En primer lugar, no está fundamentada ni en la sangre, ni en la nacionalidad, ni en la cultura, ni en la posición social. Es decir, en primer lugar, no tiene que ver nada que nos caracterice dentro de lo que es el mundo natural para llegar a ser familia de la fe. Es decir, usted va a tener diferentes hermanos en todo el mundo que van a tener diferente tipo de sangre, diferente tipo de nacionalidad,
seremos de diferentes culturas y sobre todo que aquí no va a importar la posición social, porque vamos a tener hermanos de posición económica media, alta, baja. Lo único que nos va a unir es la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el siguiente punto. Tres puntos básicos para poder ser parte de la familia de fe. Primero, la fe en nuestro Salvador. Segundo, el nuevo nacimiento. Y tercero, la adopción divina. Recordemos nosotros que la Biblia nos dice que antes de que Dios sea nuestro Padre, el diablo era el padre de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el padre Él es el príncipe de las potestades del aire y también todos aquellos que antes de conocer a Jesús no teníamos a Jesucristo en nuestras vidas y estábamos prácticamente perdidos y desechados sin tener la presencia de Dios, el Señor nos hace ver que el diablo era el padre de nuestras vidas, ¿ya? Pero al recibir la fe en Jesús, aceptar que Él murió por nosotros, arrepentirnos de corazón de nuestra vida pasada, prácticamente nos convierte en hijos adoptivos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo podemos decir nosotros Abba Padre, que traducido es papito. Ya es como que usted le diga a Dios, papito Dios, papi, como cuando usted le dice a su papá o le dice a su papá en caso de que ya esté fallecido. Recuerdo yo al mío, yo le decía, papi, ¿qué tal? Papi, necesito esto. O sea, el papi es como un trato de cariño y de amor que le das a su Padre Celestial. ¿Ya? Es una expresión que sale de su alma, pero sale de su alma involucrada y ligado a lo que es el Espíritu Santo, ¿ya? De esa manera usted va a tener una relación, una conexión que lo va a hacer ver usted a Dios como su padre, su papá, su papito, su amigo y todo eso por el amor que el Espíritu Santo pone en usted para llegar a comunicarse con Él a través de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos eso? Tal y como dicen estos dos versículos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vamos a romper una, un paradigma o un pensamiento del mundo que sale justamente del mundo, sale justamente de lo que es el desconocimiento de la palabra de Dios, porque si usted escucha en el mundo, ¿qué se dice? Todos somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para usted llegar a ser hijos de Dios, dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de potestad. Es como decir, les dio el derecho, les dio también como quien dice la paternidad, les dio como quien dice, como se dice, dentro de lo que es esto de la demanda de alimentos o cuando se quiere reconocer un hijo, le dio la cobertura, la paternidad. Tú creíste en mí, tú me recibiste, entonces tú tienes el derecho de llamarme padre y yo tengo el derecho de llamarte hijo. Entonces, ¿cuál es el paradigma que en el mundo se ha centrado? Donde se dice que todos somos hijos de Dios, lo cual es falso. Lo que sí somos todos, queridos hermanos, es creación de Dios, ¿ya? Pero una persona que no ha recibido a Jesús, que no tiene una vida de arrepentimiento y que vive una vida en pecado, que, digámoslo de esta manera, es una persona que anda en borrachera, anda en orgía, anda en adulterio, en fornicación, o sobre todo se ve que su vida no ha tenido un registro de cambio, o usted a través del Espíritu Santo se da cuenta que esa persona no tiene un cambio de vida, que es la base fundamental de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Querido hermano, esa persona no se la puede llamar cristiana y no puede ser un hijo de Dios, ¿ya? Porque somos creación, eso sí, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza, pero para ser hijo de Dios tenemos que haber tenido la fe en Jesucristo, un nuevo nacimiento y haber sido adoptados. Puede darse el caso de que muchos de los que están con usted se han apartado de la fe, como pasó con el hijo pródigo. Bueno, eso es otra cosa, o sea, ellos ya tuvieron un encuentro con Dios, pero se apartaron.
y son esas ovejas que todavía tenemos que orar para que se reconcilien. Pero si hay personas que no han tenido ese encuentro con Jesucristo, no pueden llamarse hijos. Hijos únicamente son aquellos que se los han tenido un encuentro con Jesucristo, han tenido un nuevo nacimiento y han sido adoptados de forma divina. Y como dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero es aquella fe que genera en mí un nuevo nacimiento, como lo vimos tiempo atrás con la vida de Nicodemo. Ahora bien, ¿cuál es el origen? El origen de la fe, el origen de la familia de la fe no comenzó con la iglesia. Nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Veamos cómo nos dice el libro de Efesios 1 del 4 al 5. Aquí hay tres respaldos bíblicos donde vemos que nosotros ya fuimos predestinados para ser adoptados por medio de Cristo. Vamos a Efesios 1 del 4 al 5. Dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. También nos dice, cuando le dice la promesa de Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por último, Efesios 3 del 14 al 15 que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Como podemos darnos cuenta, en los tres versículos que hemos citado, el común denominador está la palabra predestinación, bendición y sobre todo en Jesucristo. Nosotros sabemos a través de Mateo 1, cuando hablamos de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y también la genealogía que tiene que ver con Lucas capítulo 3. Recuerden que Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, habla de José, su padre adoptivo, mientras que Lucas capítulo 3 habla de María, su madre natural, y tal y como lo dice Gálatas 4:4, donde dice que Jesucristo nació de una virgen y de lo que tiene que ver con la ley. Vemos aquí nosotros que en Jesucristo nosotros ya fuimos llamados o escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Es decir, que antes de que el mundo fuera eh, construido, ya nosotros habíamos sido seleccionados por Dios, predestinados, lo cual quiere decir que ya el Señor marcó nuestro destino para ser hijos suyos a través de Él. Y recordemos también que cuando Abraham recibe la promesa, las familias son benditas a través desde Abraham, pero cuando ya esas familias llegan hasta lo que es el Mesías. Si usted ve la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo, termina justamente con el nacimiento de Cristo y ahí termina lo que es la genealogía. Cristo finaliza la genealogía que arrancó desde el mismo Adán hasta terminar con el mismo Mesías. Y vemos nosotros que siempre estuvo en Dios el concepto de la familia. ¿Ya? Recordemos nosotros el concepto de la familia de Adán y Eva cuando Dios les manda a ellos a que llenen la tierra, se reproduzcan, pero lamentablemente el pecado entró a la humanidad y ese proceso se interrumpió. Pero desde que Dios vio en Abraham gracia y vio un hombre que podía él ser su amigo, como lo dice la palabra, el concepto de familia toma un poder mayor porque dice la palabra que en Abraham las familias iban a ser benditas y estábamos hablando del nacimiento del pueblo de Israel. Pero asimismo vemos que como Israel eh, también desobedece a Dios, desecha al Mesías, Jesucristo decide, el Padre decide levantar un Israel espiritual, el cual es la iglesia, el cual también forma una familia para poderse unir con el Israel natural, que es el olivo natural según Romanos 10 y 11, y de esa manera a través de Jesucristo, el Israel natural y el Israel espiritual,
que es la iglesia, se puedan unir en un solo cuerpo y de esa parte formar lo que es la familia. Todas las familias en Cristo son benditas. Vemos aquí también de que Dios es considerado nuestro Padre. Y la familia de fe tiene como padre al Dios Todopoderoso. Y esa es la gran bendición que tenemos nosotros como familia de Él. Por ejemplo, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es una oportunidad, una bendición tan grande de que podamos decirle al Creador del universo, al dueño del oro y de la plata, a aquel que durante 7 días creó los cielos y la tierra, le puedas decir papá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta esa bendición de tú decirle Dios, papá? Es un tremendo privilegio que no se compara con nada en este mundo, queridos hermanos. Y téngalo por seguro que el día que usted decida, el día que usted ya parta de este mundo por voluntad de Dios, ya va a poderlo ver a Dios cara a cara y abrazarlo y decirle, papá, aquí estoy, te amo. Y verlo con sus propios ojos, la grandeza de su Padre, quien lo defiende, quien lo ama y quien le apoya en todo, en toda su vida. Recuerde, hermano, la bendición más grande que usted pueda tener en su vida no es que lo llamen abogado, economista, ingeniero. Es cuando Dios dice de ti, hijo o hija. Cuando Dios te dice hijo, es porque tú eres su especial tesoro y Él no te abandona. Romanos 8:15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos queridos, el espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Y tú por medio de Él, en tu adentro, le puedes decir Abba Padre o decirle papito, te amo. Y Mateo 6:9, ¿qué nos dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínense, hermanos, decirle al Dios creador de los cielos y de la tierra, al que ha construido este lugar llamado tierra para que el mundo habite, te da la oportunidad de que tú lo llames Padre. Y si tú no has tenido papá o tu papá ya falleció, pues dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 27, dice, que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Y como dice Romanos 8:15, no somos esclavos, somos hijos. ¿Qué quiere decir esto? Porque antes de que conociéramos a Dios, éramos esclavos del pecado. Tal vez antes tu vida no tenía sentido, antes tu vida era tal vez de tristeza, de dolor. Tapabas ese dolor con alcohol, tapabas ese dolor con pecados que involucraban sexo, tapabas ese dolor prácticamente con tu soledad, con la depresión. Pero llegó un día Jesucristo y dijo, hasta aquí llegaste en lo que ibas a hacer de tu vida. Y tú decidiste rendirte a Él. Y decidimos rendir nuestra voluntad a Él. Y decirle, Jesús, haz de nosotros lo que tengas que hacer. Desde ese día, Dios te adopta y tú puedes acudir a Él con libre confianza y sobre todo con una libertad que no te la quita nada ni nadie y te la regala solamente Jesucristo. Dice aquí Jesús el primogénito de muchos hermanos, correcto, porque recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él siempre ha existido y por ende Él es el Hijo de Dios por naturaleza propia. Y Él redefine el concepto de familia en qué sentido. Primero, porque dice aquí, porque antes, Romanos 8:29, porque antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir que ya Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo para poder nosotros ser conformes a la imagen de su Hijo, es decir,
el Padre mira a nosotros, a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que cada día nos comportemos como Jesús. Por esa razón, cuando usted se encuentra en una encrucijada de tomar decisiones donde involucre tal vez torcer principios o involucre tal vez actuar de una mala forma que no es la adecuada, siempre hágase esta pregunta: ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Y ahí el Espíritu Santo le recordará la palabra. Por ejemplo, encontrarse en una situación donde usted tenga que o pagar una multa de tránsito o pasar de agache al funcionario para que no lo multe. O tal vez usted tenga un altercado con su familia y su familia lo hirió, lo ofendió, le gritó, dijo cosas de su vida que pueden ser verdad. Pero ¿qué nos manda Jesús, hermano? Aunque es doloroso, aunque es a veces triste, de triste recordación, ¿qué hubiera hecho Jesús en esos momentos? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta por la cual usted debe hacer. Y siempre Jesús le va a decir que así usted haya sido el ofendido, usted tiene siempre que perdonar. Así usted tenga la razón, usted tiene que perdonar. Y en algunos casos, querido hermano, le va a pedir que usted pida perdón, aunque usted no haya sido el ofensor. Bien dice también la Biblia en Hebreos 2:11 que el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Miren la bendición también de que Jesucristo te llama hermano, y ya lo vamos a ver más adelante de una forma detallada. Jesucristo dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y eso ocurre justamente en lo que pasó un episodio de Mateo 12 del 46 al 50 que dice que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ese episodio y después retroceder. Recuerden ustedes que Jesús se encontraba, dice, hablando a la multitud. Dice la Biblia que estaban su madre y sus hermanos queriendo hablar con él. Entonces le avisaron diciendo: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero él respondiendo al que le avisaba dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El 49 dice: Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, miren la parte clave, hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es ese mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren ustedes lo que tiene que ver aquí con una situación bastante clara que ya la vamos a interpretar, porque aparentemente parece una contradicción, pero en realidad él estaba haciendo énfasis en lo que tiene que ver por el lado espiritual. Entonces aquí vemos nosotros, queridos hermanos, que Jesús estaba haciendo énfasis de algo muy importante. En ese momento, Jesús estaba hablando como Dios, como maestro en lo espiritual, ¿ya? Jesús, ustedes saben que él vino acá 100% hombre y 100% Dios. Y él en ese momento estaba enseñando a la multitud que para poder ser considerados familiares de Jesús, tienen que cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo: No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque es verdad, cuando ya todos, ya sea que haya Jesús venido o que hayamos fallecido, ya los vínculos, los vínculos de sangre ya prácticamente pasan a un segundo plano. Y en ese momento ya vamos a pasar a ser, si es que somos salvos en la fe en Cristo, ya nuestros vínculos van a ser en base a nuestra obediencia y la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, ya nosotros no, en el cielo no que vamos a tener vínculos sanguíneos y todo lo demás, sino que van a ser, nuestros vínculos van a ser directamente con Dios. Ya, y vamos a tener una nueva naturaleza, según dice la palabra, una naturaleza glorificada y todo lo demás. Porque ocurre, con esto no quiero decirle que usted se va a portar mal con su papá, con su mamá, con los que viven, no. Lo que sucede es que si usted es cristiano y tiene familia no cristiana,
Lo ideal es que usted con su testimonio, a través de la oración, a través de la búsqueda y la actividad evangelística que usted realice con ellos, que la mayor de ellas es el testimonio, orar para que sus hijos, sus papás, sus tíos, sus hermanos, del círculo familiar que usted tenga, más allá de que nos una el hecho de ser de la misma sangre, tiene que predominar el hecho de que seamos conectados con la fe en Jesucristo. ¿Ya? La mayor bendición que usted debe de tener, hermano, con respecto a su hijo, a su hija, a su familia, a su padre, a su madre, que así se hayan partido de la presencia de Dios, es que ellos, además de ser su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su sobrino, su tío, hayan muerto en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Esa es la mayor victoria, esa es la mayor bendición. Y se lo digo por experiencia. Tuve la oportunidad de despedir a dos seres queridos míos, entre ellos mi papá y mi tía hace unas 2 semanas, y los dos tuve la bendición de poder entregarlos a Jesús, el Señor. Ya, en el caso de mi tía, ella, como lo comenté en su momento, era testigo de Jehová, pero Dios, tanto a mí como a mi hermana, nos dio la bendición de poderla despedir en Cristo Jesús y tenemos la confianza y la bendición de que ella se fue con Jesús de Nazaret, porque estuvimos ahí orando, el Espíritu Santo estuvo tratando. Y ustedes saben, hermanos, que cuando Dios nos manda una misión, hay que cumplirla. Y si su padre, si su madre, si su hijo, si su abuelito, murió en Jesucristo, es la mayor bendición que usted pudo haber alcanzado, hermano, hermana que usted me está viendo. Porque lo que más predomina en estos tiempos no es tanto el hecho de que usted tenga un vínculo de sangre con su mamá, su papá, hermano, sino que el vínculo que lo una, más allá de la sangre, más allá del amor que usted le tenga a su madre, a su padre, a su hermano, al cual Dios lo honra, es el hecho de que ese familiar también es hermano suyo en la fe. Ese también es otra de las victorias, que su mamá, que su papá, que su hermano, que su hermana, que su hijo también puedan decir que son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede muchas veces en las familias, hermanos? Y esto es algo que debemos entenderlos a través de este versículo. Como ustedes pueden ver, dice Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 19, dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sucede, hermanos, que antes de conocer a Jesús, muchos de nosotros que no nacimos en familia cristiana, hubo en nuestras familias que no nos transmitieron de forma generacional tradiciones vacías, creencias sin Dios, herencia de pecado y la vana manera de vivir. Es decir, una vida donde no había propósito, una vida donde no había un sentido o un objetivo o algo que nos identifique, que por alguna razón en nuestras vidas terrenales teníamos el objetivo de vivir para Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en tradiciones vacías, muchos de nosotros fuimos bautizados hasta en la religión tradicional. Muchas veces crecimos con cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, si el niño estaba enfermo, pásale el huevo. Que si el niño estaba enfermo, llévalo a la bruja para que le pase los montes. ¿Cuántos nosotros hemos hecho eso? Yo me acuerdo que mi papá me llevaba una bruja, esa bruja, una señora anciana, y cogía a esa señora y prácticamente me pasaba unos montes, invocaba espíritu, porque según las creencias antiguas, el bebé está ojeado. Entonces, como estaba ojeado el bebé, pásale el huevo. Y como ahí yo me acuerdo que el huevo botaba como una especie de telaraña, y decían, ah, sí, ¿verdad? Estaba ojeado, y tantas cosas. O si no, me acuerdo que una vez mi abuela me había dicho, con una planta que le llaman el Señor de la Justicia, únela con tu foto para que esa persona quede atada a tu, ¿cómo es? Para que no se separe esa pareja, y tantas cosas absurdas.
O también, por ejemplo, la herencia de pecado. El hecho, por ejemplo, de que existe, como dice la Biblia, que Romanos 5:2 y 5:19, que por el pecado, por el hombre, por un hombre entró el pecado y por un hombre entra la muerte. Por esa razón, quien transfiere o transmite a nivel generacional el pecado es a través del hombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sucede que existen personas que padecieron alguna enfermedad, cáncer, diabetes, qué sé yo, infartos, y sucede que esa maldición generacional llamada enfermedad va pasándose de generación en generación. Eso es una herencia de pecado. También, por ejemplo, las costumbres. Por ejemplo, hay abuelos que fueron adúlteros, ¿ya? Padres adúlteros, hijos adúlteros, nietos adúlteros, y la maldición se viene pasando. Otras cosas que yo también me di cuenta, por ejemplo, patrones de violencia, ¿ya? Por ejemplo, madre maltratada, hijas maltratadas, nietas maltratadas por el marido. Entonces vemos ahí que hay patrones que se van repitiendo y que son conocidos de acuerdo a Éxodo 20, lo que son las maldiciones generacionales, donde le damos derecho a Satanás debido al pecado generacional y se viene cobrando derecho hasta que llega un momento alguien de la familia y dice, hasta aquí llegaste, Satanás. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de los hijos, yo recuerdo también el caso de algunas familias hasta cristianas donde existen los famosos hijos no reconocidos o los hijos de padres divorciados. Pues resulta que si usted investiga la línea generacional de esos padres, resulta que el abuelo fue hijo de padres separados, el padre fue hijo de padres separados y ahora el hijo también es hijo de padres separados. Entonces, de esas costumbres, o por ejemplo, la costumbre que tiene que ver con que a veces se normaliza que el juego de los naipes, los famosos juegos de azar, ¿verdad? Que más que todo te involucran a situaciones de pecado y te vuelven muchas veces adicto, o padres o abuelos que estuvieron involucrados en situaciones de pornografía, eso se fue transfiriendo y etcétera. De todas esas cosas, dice la Biblia, Dios nos rescató, porque a veces hay patrones de conducta dentro de las familias que son normales, ¿ya? Pero cuando llega Jesús, eso no es normal. Y Dios te rescata y te hace ver de una forma diferente lo que es la vida. A veces hay mujeres que antes de conocer a Jesús les era normal que un novio, perdón, que un esposo sea maltratador y que la mujer tiene que aguantar el golpe porque así es la vida. Pero muchas veces llegan a Jesús y se dan cuenta de que eso no tiene que ser así. O sea, porque a veces nos crían con esa mentalidad de que porque eres mujer tienes que aguantar golpes del hombre o del marido, cuando la Biblia dice otra cosa. La Biblia te trata a ti, mujer, como un vaso frágil, es decir, mereces respeto. ¿Ya? Pero todo eso se logra, queridos hermanos y hermanas, cuando le damos apertura a la palabra santa de nuestro Dios. Esta palabra es la que nos hace abrir la mente y la que nos dice a nosotros que muchas veces que lo que nuestros padres nos han enseñado. Y ojo, que no que estoy acusando a los padres de que sean malos, sino que por desconocimiento, ellos dieron lo que tenían. Y cuando tú entras a Jesús, tú te vas a dar cuenta que en vez de señalar a tu papá que no te dio amor, que no te dio paz, que no te dio lo que realmente debe merecer un hijo, tú cuando llegas a Jesús vas a ver a tu Padre con misericordia, vas a ver a tu Padre con ganas de rescatarlo de esa vana manera de vivir y decir, papá, perdóname porque entiendo ahora que tú me diste lo que tú recibiste, pero ahora que estamos en Cristo rompemos esa maldición y nos amaremos el uno al otro. Gloria a Dios que con eso he logrado con mi papá y también mi mamá que la tengo viva, lo hemos podido manifestar para la gloria de su nombre. Y eso te animo a ti, hermano, para que tú también lo hagas con tu papá, tu mamá, que están vivos. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos, en el siguiente punto nos hace parte de esta familia. Primero vamos a leer los versículos que dice Juan 3:3 y Juan 3:7 enfatizan
El hecho de que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso en otras palabras te dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar a mi familia. Ese es el pasaporte, el nuevo nacimiento. Y como les dije en clases anteriores, el nuevo nacimiento se lo logra a través del arrepentimiento de corazón y la conversión de nuestro corazón hacia Jesucristo. Y es necesario, como dice Juan 3:7, nacer de nuevo. También nos dice primero de Juan 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esto tiene que ver mucho, hermanos, cuando la Biblia dice en Gálatas 5, capítulo 19, de que existen dos naturalezas. La simiente que tiene que ver con la simiente corruptible, que es la de la carne, y la simiente de Dios, que es del Espíritu Santo. Y que siempre va a haber una lucha entre estas dos naturalezas para que tú no hagas lo que quisieres. Entonces, por eso el Señor nos dice que muertos éramos en delitos y pecados, pero cuando decidimos recibir a Jesús, Él nos resucita, pero con una nueva simiente, o lo que se conoce también como una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo tú te das cuenta de esa nueva naturaleza? Ejemplo, estás, por ejemplo, digamos, viendo una red social, la más famosa, TikTok, ya, y resulta que en tu antigua naturaleza, cuando no conocías de Jesús, tú te ponías a ver cosas indecentes. Pero resulta que cuando ya decides aceptar a Jesús como Señor Salvador y estás consciente de que eso que tú veías anteriormente no te edificaba, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Ah, ya, vas viendo videos, ¿verdad? Y ¡pum! Sale la imagen de un hombre o una mujer que está sin pudor. El que realmente tiene nueva naturaleza, ¿qué es lo que hace? Corre el video y no lo ve. Pero el que todavía tiene lucha está como que lo quiero ver, no lo quiero ver, lo quiero ver, no lo quiero ver. Entonces ahí tú vas a sentir esa lucha en ese momento. Pero, ¿cómo vas a lograr vencer esa lucha cuando tú alimentas? Dependiendo de la naturaleza que más alimentes, esa es la naturaleza que te va a dominar más. Si tú alimentas tu naturaleza con oración, con lectura de la palabra, con alabanza, y tu mente y tu corazón está pensando en Dios todo momento, tu naturaleza nueva se va alimentando, se va engordando y va a poder vencer a la carne. Pero si tú dejas de orar, dejas de leer la palabra, no te congregas, tu naturaleza antigua empieza a fluir. Y al fluir es la que te va a dominar y por esa razón vienen las caídas, por esa razón viene el enfriamiento espiritual y eso es lo que hace que te alejes más de Dios. ¿Ya? Pero ánimo, hermano, que la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto entonces nos ayuda a nosotros a entender la importancia de lo que es la familia y la casa de Dios, porque recordemos, como dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es algo que se va a generar a nivel mundial. A nivel mundial usted va a encontrar hermanos y hermanas en la fe, donde usted prácticamente va a tener convivencia sana y convivencia santa. A mí nos dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Mire que aquí nos está hablando la casa de Dios, pero no el edificio de cuatro paredes donde nosotros nos congregamos, que es importante hacerlo, porque Pablo dijo que es necesario congregar. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y se los explico. ¿En qué sentido? Recuerden ustedes Jesús persigue, cuando Jesús se le atraviesa en el camino a Pablo y Pablo cae. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Pablo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Le dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Y le dice, y Saulo le redice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, hermanos, aquí se nos viene una revelación. Cuando él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, si ustedes se dan cuenta, Saulo estaba persiguiendo en ese tiempo a los cristianos que nacieron después de que, durante y después de la muerte de Jesús y resurrección, y empezaban a proclamar la fe. ¿Qué hacía Saulo? Firmaba edictos de muerte, donde el cual se lo conoció porque él fue que firmó la aprobación para la muerte de Esteban. Entonces,
aquí nosotros nos damos cuenta, como dice la palabra, que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. O sea, él estaba en otras palabras diciéndole a Saulo, estás persiguiendo mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí porque si lo estás haciendo con ellos, los estás haciendo conmigo, ¿ya? Estás persiguiendo mi cuerpo. Entonces, por eso él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, él se personifica en las personas que fueron perseguidas por Saulo. Amén. Y ahí dice, iglesia del Dios viviente, somos nosotros el templo del Dios viviente, porque anteriormente, para acercarnos a Dios, teníamos que ir, de acuerdo a lo que dice la historia del Antiguo Testamento, hacia un templo y esperar que el sumo sacerdote queme el sacrificio por los pecados y de esa manera poder ser santos. Pero la Biblia dice que esos sacrificios, aunque eran anuales, no podían cubrir los pecados de la humanidad porque eran de personas imperfectas. Tuvo que Jesús morir por nosotros y mediante ese sacrificio nos da el pasaporte, la libertad y el camino de ser llamados miembros de su familia, el cual Él nos llama hermanos y el Padre nos llama sus hijos y el Espíritu Santo nos llama sus tutoriados. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que Cristo prometió una nueva familia para que nos siguen, para quien le siguen. Por eso dice aquí que, y aquí voy a aclarar algo, dice, en Mateo 10, 29 y 30, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A ver, vamos aclarando un tema aquí. El Señor nos dice también en su palabra que el que no ama padre, madre o hermanos más que a mí no puede ser mi discípulo. Es decir, o el que aborrece, según la traducción de la Reina Valera. Pero cuando el Señor nos dice aborrecer, no quiere decir que lo odiemos, que tenemos que ver a nuestro papá, a nuestra mamá, porque entonces estaría cayendo en una contradicción cuando Él nos dice en el libro de Éxodo que debemos de honrar padre y madre para que nos vaya bien en esta tierra. Ya, a lo que el Señor se refiere específicamente es esto, querido hermano y hermana, es en el hecho de que nosotros, a nivel de prioridades de amor, primero debe de ser Dios nuestra prioridad de amor. Primero es Dios. De ahí viene, si usted es soltero, sus padres, su madre, su familia y otros. Pero primero debe de ser Dios, ¿ya? Si usted es casado, primero es Dios. Luego tiene que ser su esposo o esposa. Y de ahí sus hijos y de ahí sus padres. Ese es el orden. Por eso dijo Jesús, por eso dijo el Señor, también lo ratificó Jesús en el Nuevo Testamento, que cuando todo hombre dejará padre o madre y se unirá con su mujer y formarán una sola carne. ¿Ya? Ese es el orden. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando hablamos de prioridades. Cuando usted ama a Dios por sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, si su padre, si su madre, si su hermano, si su hermana, si su familia o quien quiera fallece o vive una situación difícil, o puede darse el caso de que lamentablemente exista una diferencia familiar profunda, usted va a tener la fortaleza de parte de Dios para poder soportar el dolor de esa persona. Ya, sea que lo hirió, lo ofendió, porque dice la Biblia que no vino a traer paz sino espada. Es decir, el padre contra la madre, el hijo contra el hijo, sí, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra y así sucesivamente. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso dijo el Señor. Porque muchas veces usted tal vez se encuentra en un estado donde usted es el único cristiano en su casa y va a recibir persecución y le van a decir que eres loco, que eres fanático, pero ¿cómo es posible que te convertiste a esa religión de loco? Lo que le venga en gana se lo van a decir. Te lo digo por experiencia porque a mí me pasó. Cuando yo llegué a Cristo, yo fui el primer cristiano.
y me dijeron que estaba loco, que estaba enfermo, cómo era posible, que yo andaba con una vieja vaga, me acuerdo, eso me decía mi mamá, y ahora, y ahora ella es la vieja vaga. Pero gloria a Dios por eso, porque ya son experiencias, ¿no? Y Dios es grande, que ahora, gracias a Dios, toda mi familia conoce de Jesús, mis sobrinos conocen de Cristo, o sea, es una bendición. Tengo un cuñado que también tiene su familia cristiana, su mamá, una mujer de Dios, y de esa manera, ¿no? Mi mamá, una tremenda mujer de Dios, ¿para qué? Entonces, ahorita ya es mi descanso, mi familia, mi ciclo íntimo, no estoy orando por mis otros familiares que conozcan de Jesús. A lo que voy es que en cambio, si usted altera el orden divino, es decir, primero pone a su familia después de Dios, entonces el día que su familia haga falta, el día que su familia prácticamente le falle o su familia no acepte su fe porque usted dio prioridad más a su familia que a Dios, entonces hermano, ese día usted está en riesgo de caer en un desmoronamiento emocional y espiritual. ¿Ya? Hay gente que cuando pierde a su madre, pierde a su padre, pierde un hijo, no lo puede superar de forma inmediata. Yo no digo que no tenga un duelo, porque eso es normal, eso es parte de la vida. Que el padre perdió a su hijo, hablando de Cristo, ¿ya? Y al tercer día lo vio resucitado, pero no puede ser el caso de que ya han pasado 3, 4, 10 años y todavía está el dolor, la depresión y la angustia, y ya eso ya no es normal, ¿ya? El único que va a darte soporte emocional en tu vida va a ser Dios. Así tu familia te traicione. Y tienes que anteponer a Dios en tu familia, aún en situaciones donde te comprometan los principios, ¿ya? Porque hay familias que no son creyentes. Hay familias que te van a incitar a que tengas una vida lujuriosa, licenciosa, una vida que permita hacer muchas cosas indebidas. Pero si tú realmente has creído en Jesús, tú le vas a decir que no. Y eso significa honrar a Dios antes que tu familia. Así te digan loco, así te digan fanático, querido hermano, hay que defender los principios bíblicos aún en medio de las circunstancias de la familia, porque familia también es humana y más aún si no conoce de esta verdad. Las características de la familia de la fe son amor, en donde dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Eso quiere decir, hermano, que el amor va a ser el testimonio fundamental para que los no creyentes quieran ser cristianos. Si en una iglesia o si en una familia no hay amor, difícilmente los no creyentes van a creer en dicha iglesia o en dicha casa. ¿Cómo va a ser posible que el día que es cristiano, si se pelea con la madre, se pelea con el marido, se pelea con la mujer, se pelea con los hijos? Y eso es un mal testimonio. ¿Ya? Pero cuando el vínculo de amor dentro de una iglesia o dentro de una familia permite que brilles ante el resto y digas, no, en esa familia se ve que él es tranquilo, se ve que él honra a su madre, se ve que hace eso, honra a su padre, marcaremos una diferencia. Otra de las características, la unidad. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo tiene que ser siempre el guiador, la base de la unidad en Cristo. El perdón, siempre tiene que darse el perdón porque en las familias, en las mejores familias, aún dentro de las iglesias, siempre va a haber eh, diferencias, situaciones difíciles y usted siempre, hermano, así usted muchas veces tenga la razón, tenga un espíritu perdonador. Porque recuerden que Dios nos perdonó a través de Cristo. No es que yo no lo perdono porque Él me hizo esto, me hizo lo de acá, y sacamos un inventario largo de todas las cosas que nos hizo ese hermano. Solamente recordemos, hermano, que cuando a veces nos pongamos en esa posición, usted recuerde y pregúntese, ¿y de cuántos pecados Jesucristo me perdonó? ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano que no llega ni siquiera al 1% de lo que yo le hice a Jesús? Y el servicio, hermanos, Gálatas 5:13, servidos por amor los unos a los otros. Es decir, siempre estar solícitos a ayudar, a servir. Aquí, hermanos, dentro de la familia de Cristo, aquí no existe el protagonismo. Aquí no es que tú eres el más grande, no es que tú eres el líder, no es que tú eres el pastor, no es que tú eres el que tiene los títulos. Aquí eso no sirve.
Si hermano, si a usted le toca ayudar a alguien, así no sea creyente, hermano, hágalo, porque mayor bendición usted recibirá de parte del Padre cuando usted lo hace de corazón. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:11, amémonos edificándonos unos a otros. ¿Cuáles son las responsabilidades, hermanos? Como dice aquí, sobrellevar las cargas, es decir, apóyate y ayuda a tus hermanos en momentos difíciles. Si usted ve a alguien que está en necesidad, hermanos, dentro de su casa, más allá de orar, porque lamentablemente dice, sí, voy a orar por ti, pero si usted tiene así sea $1, $5, o algo que Dios ponga en su corazón, que usted tenga en la refrigeradora, o no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser, por ejemplo, esta situación, a ver, vamos a hacer un evento, ¿ya? O mira que necesito una ayuda, explícame. Usted explica, hermano, sin esperar nada a cambio. Ejemplo, puede darse el caso de que esta persona necesite el contacto para gestionar un trabajo. Usted dice, yo te puedo ayudar porque yo conozco a alguien que está dentro de la función pública o privada y que te puede... Ay, muchas gracias. Usted lo llama, gestiona, hermano. Eso también es sobrellevar cargas. Otra de las formas de sobrellevar cargas es si usted ve que su hermano está en una necesidad, usted lo puede ayudar viendo la necesidad de ese hermano, y bueno, no necesariamente no tenga dinero, etcétera, pero por ejemplo, si tiene una camiseta, tiene un mantel, tiene una sábana, y te necesita, hermano, toma, para que te cubras, para que te ayudes, o prestándole un capital para que el hermano pueda levantar un negocio, y así de esa manera. O también, hermano, otra de las formas, y que aplaudo que en la iglesia se está dando los fines de semana, y los animo porque eso para mí es un testimonio de vida. Si hay hermanos, por ejemplo, veo que hay hermanos que promocionan sus dones, sus talentos al salir del culto. Hermanos, apoyemos. Eso se llama trabajo. Y no hay mejor forma de dignificar al hombre y a la mujer cuando trabaja. Y si usted tiene emprendimiento, promocionelo, hermano, a la comunidad de fe. Si usted sabe, por ejemplo, pedicure, manicure, servicios de leyes, si usted enseña, por ejemplo, yo enseño matemáticas y demás materias que tengan que ver con números. Hermanos, de esa manera nos podemos dar la mano y de esa manera nosotros podemos sobrellevar cargas, porque a veces existe eso, ¿no? Orar, no olvidarnos orar los unos por los otros, el servir con los dones, ya no necesariamente tienen que ser los dones espirituales, también hay dones de solicitud, de presidir, de misericordia, el corregir con amor. Como dice aquí, eso implica que si tú ves a tu hermano que está fallando en algo, llámalo aparte y corrígelo, dile que está mal, siempre con mansedumbre, nunca con prepotencia ni con malestar, siempre con mansedumbre. Ayudar siempre al necesitado, es decir, como ya lo hablamos, con acciones concretas y edificar y animar, porque eso es algo importante, porque usted no sabe, y esto lo veo y aplaudo y bendigo a la vida de cada uno de los ujieres que pueden ver a través de este video, en el que mis queridos hermanos, siempre que ellos están ahí en las puertas, usted no sabe cómo viene el hermano, la hermana o la persona que viene por primera vez, y ese abrazo, esa sonrisa que usted demuestra en la entrada, es una forma de decirle, eres bienvenido y aquí vas a encontrar la paz. Porque recuerden algo, la iglesia es un hospital, porque muchos fuimos rotos, muchos fuimos desvalorizados, muchos fuimos prácticamente sin esperanza, aún habiendo conocido a Dios. Lo digo por experiencia. Pero muchas veces la sonrisa del hermano, el abrazo del hermano, la oración, la palabra que dio el hermano al predicar, hizo que mi vida cobre un nuevo surgir, un nuevo resurgir de la vida, y eso me animó a que Cristo pueda actuar en mi vida. De eso nunca nos olvidemos. Una familia que ama, sirve, se corrige, ora y se apoya, refleja el corazón de Cristo. Y como vemos nosotros, la fe se transmite en la familia. Por esa razón, Dios estableció la familia como el primer lugar de enseñanza espiritual, que es lo que estamos haciendo con lo que es mi casa, mi iglesia, y usted también al asistir en la iglesia Buenas Nuevas, usted también prácticamente la pastora de las Bastidas con los servidores que nos encontramos ahí, estamos alimentándonos día a día. La importancia de la iglesia es la que nos ayuda a mantenernos vinculados con la fe. Como dice aquí Deuteronomio 6, del 6 al 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Hermanos, por eso la importancia de que usted tenga su reunión familiar siempre. Es importante, por eso le animo, hermano, a que semana a semana se reúne en casa, porque muchas veces usted no sabe qué puede pasar su hijo, qué puede pasar su hija, qué puede pasar su esposo, su esposa. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es hora de activar los dones en las familias, hermano. No esperar que el pastor, la pastora o personas de renombre internacional que viajan por el mundo y que Dios los usa grandemente, sean los únicos que Dios nos puede dar palabra. Dios puede dar palabra a través de suyo, hermano. A veces creemos que el Espíritu Santo solamente está en ellos y que pasa como en el Antiguo Testamento que los profetas eran los únicos que tenían al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, como los que estamos actualmente, como dice Joel 2 y el libro de Hechos, en los últimos tiempos el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, donde vuestros hijos van a ver visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, hermano, es hora de que usted se deje usar por Dios y que el Espíritu Santo lo utilice para dar palabra de Dios y de bendición. También nos dice el Salmo 78:4, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esta es una promesa que habla de que el pueblo de Israel no va a encubrir lo que Dios hizo de generación en generación. Por eso dice aquí, la fe que hoy sembramos en nuestros hijos será el fruto que Dios usará en las futuras generaciones. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Déjenme para ver si lo recorto un poquito más. Creo que no se puede. Bueno, Proverbios 22:6, ¿qué nos dice? Me fui por acá, por otro lado. No importa. Aquí dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, esa es la importancia que Dios nos da cuando sembramos la palabra desde muy niños y que lo vamos a cosechar. Pero no importa la edad. Lo que importa es que usted abra su corazón a Cristo y sobre todo la fe, que dice la Biblia, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El papel de la mujer, hermanos, es importante aquí, mujeres. Dios no es un Dios machista. Dios no es un Dios que solamente dijo que el hombre tiene que encabezar. No, hermanos, no. Eso es algo que lamentablemente se ha querido meter en la iglesia para desvalorizar a la mujer. Es un propósito de Satanás en el cual nos dice que por la simiente de la mujer iba a ser vencido el enemigo. ¿Y quién vino por la simiente de la mujer? El Mesías, el Cristo. ¿Quiénes fueron las primeras en ver a Jesús resucitado? Las mujeres, ¿ya? ¿Quiénes servían con sus bienes según la Biblia a Jesús? Dice la Biblia Chuza, que era intendenta, Juana, mujeres que eran de gran renombre y servían a Jesús con sus bienes. Eran mujeres que le financiaban el ministerio a Cristo, mujeres también que le financiaban el ministerio a Pablo según Romanos 16. Queridas hermanas, ustedes son un pilar importante para el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y quién se los dice? Un hombre, como yo decía en un momento, un feminista bíblico, porque yo creo mucho en el poder de lo que hace una mujer. Dale a una mujer dinero, te lo multiplica. Dale a una mujer semilla para reproducirse y te da hijos. Dale lo que sea a una mujer y la mujer es el ser más maravilloso que hace que todo alcance, que todo se reproduzca. Ustedes son las mejores administradoras, mujeres, y me les saco el sombrero porque yo lo he visto en mi madre, en mi hermana y en las mujeres que conozco, excelentes administradoras. Y Dios diseña a la mujer para influir poderosamente en la formación espiritual de las futuras generaciones. Y aquí va Primera de Timoteo 2:15. Miren lo que dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí justamente se habla mucho de la situación que Pablo manda a callar a las mujeres en las congregaciones, pero él las manda a callar era porque en ese tiempo había mujeres que no tenían la capacidad bíblica para poder enseñar, ¿ya? Entonces, cuando una mujer no tiene, y esto también para los varones, cuando un hombre o una mujer no tiene la capacidad bíblica para enseñar, son considerados neófitos. ¿Y quiénes son los neófitos? Aquellos que les falta conocimiento.
Un neófito no me puede venir a mí a enseñar de la palabra de Dios porque no conoce. Pero si una persona, sea hombre o sea mujer, tiene la capacidad para enseñar, hermanos queridos, está en la función de ser maestro, apóstol, pastor, evangelista, profeta. Y cuando dice se salvará engendrando hijos, no quiere decir de que la mujer va a parir 15, 16 hijos, 20 hijos, y le va a preguntar a Dios, Señor, ya soy salva, ya voy por el 16º hijo. No, lo que está hablando es que aparte de que tus hijos naturales, tú los has criado, los has formado, críalos en la fe. Ejerce ministerio evangelístico y de enseñanza con tus hijos, porque normalmente el hijo, la hija, los hijos pasan más tiempo con la madre, como vemos en Proverbios 31 en el caso de la mujer virtuosa. Era una mujer que tenía el cuidado de sus hijos y de su marido, porque el marido normalmente, ¿qué es lo que hace? Sale a buscar trabajo, a emprender y llevar el pan a la casa, pero la mujer es la que pasa más tiempo, ya más tiempo en la casa, entonces va a formar evangelistas, apóstoles a través del conocimiento. Según de Timoteo 1:5 que nos dice, trayendo la fe, la memoria no fingida, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti. Vean, Pablo recordándole a Timoteo, su abuela y su madre, para que se den cuenta. Miren lo que dice aquí. ¿Qué hace la mujer en Proverbios 31? Abre su boca con sabiduría y ley de clemencia está en su lengua. Mira por los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Mujeres, ustedes son clave para el crecimiento espiritual en el hogar. Por eso dice aquí, la mujer que camina en fe, amor y santificación deja una herencia espiritual que trasciende generaciones. Las oraciones de una madre, cuando son hechas de corazón y de un corazón arrepentido, transforman generaciones y sus hijos, gracias por sus oraciones, impactarán el mundo. Así que mis queridos hermanas, valoren, hermanos que están presentes, hijos, valora a tu madre, valora a tu esposa, porque gracias a las oraciones de tu madre, gracias a las oraciones de tu esposa, tú eres lo que eres, porque Dios escucha las oraciones de esas grandes mujeres y por esa razón es que te está yendo bien en el trabajo, te está yendo bien en la vida y Dios escucha esas oraciones y hace que tú tienes que honrar a esa mujer que llamas madre, que llamas esposa. No es cualquier mujer, es la mujer que Dios puso en tu vida, es la mujer que Dios puso para que te guíe en el camino, hablando de tu mamá, en el caso de tu esposa, tu compañera, y tú tienes el derecho y el amor sobre todo de tratarlas bien y darles su espacio. Y si tienes hija, pues procura de que esa hija también sea de bendición. Como dice aquí, la influencia de una mujer conforme al corazón de Dios puede transformar su hogar y dejar un legado eterno. Las características de la familia de la fe es un reflejo del carácter de Cristo, como dice aquí Hebreos 13, 1 al 2. Dejen que el amor fraternal continúe. No se olviden de practicar la hospitalidad porque por medio de ella algunos han entretenido ángeles sin saberlo. Primero, el amor fraternal. Segundo, la unidad y armonía. Tercero, la comunión constante. Cuarto, permanecer en la palabra. Quinto, servicio y generosidad. Y sexto, la hospitalidad y la acogida. Importantes estos puntos dentro de la familia de la fe. Y por ende, queridos hermanos, aquí tenemos que para construir una familia de fe el día de hoy tenemos que tener esto. Primero, estar centrados en la palabra a través de la Biblia. Segundo, la oración constante. La oración con familia es importante. Tercero, comunión y tiempo juntos, es decir, compartir, escucharse, alentarse y crecer en unidad. Procuren, hermanos, tener almuerzos con su familia, o cenas o meriendas. Tal vez por trabajo no lo pueden hacer todos los días, pero procuren los fines de semana. Después del culto, un domingo, váyanse a comer juntos o coman en la casa. Un día viernes de noche, papi, mami, una pizza. Procuren, hermanos, tener un día con sus hijos de una pizza. Cómprense una pizza familiar y ahí rejártense con sus hijos y pásenla bien. Dios se alegra en esos hechos. Dios se alegra, por ejemplo, ahora que juega la selección ecuatorial. Reúnanse en familia, pónganse a ver el partido. Hermanos queridos, son detalles que si sus hijos son pequeños, nunca se van a olvidar de eso. Nunca.
Yo me acuerdo que yo con mi papá compartía bastante los partidos de Copa Libertadores. Él veía mucho los partidos de Emelec, porque él fue melecista. En mi caso, no, gracias a Dios, yo del Barcelona. Pero bueno, también creo que es hora de arrepentirme. Pero yo me acuerdo de eso, me acuerdo que mi papá era de las personas que siempre le gustaba compartir, almorzar conmigo o llevar a mi mamá, a mis sobrinos, sus nietos, y cosas que, bueno, ahora las extraño porque él no está. Aprovechalo ahorita, hermano, aproveche que tiene a sus hijos, que tiene, y si sus hijos son casados, hagan reuniones de familia, esto es importante. Nunca se olvide tampoco de esto, el amor y perdón diario. No hay familia perfecta. Aún entre cristianos hay situaciones que debemos de perdonarnos y pedir perdón. Cuidado con mantener frases de que nunca te voy a perdonar o prefiero irme al infierno antes de que perdonar. Esas frases no son de cristianos. Siempre tiene que haber un perdón diario, siempre. Y si son marido y mujer, hermanos, no por gusto se unieron, no por gusto están juntos. Y también les quiero decir a los maridos y las mujeres, en especial maridos. Así sea, llévatela a comer a un dulce de unos 50, cómprale un Galoplaza que vale 50 centavos, invítala a tomar una cola. No importa la cantidad, importa la calidad de tiempo que tú le dejas a tu esposo, a tu esposa. Mujer, llega tu marido cansado, tenle la mejor comida que, que él le gusta. Si le gusta, por ejemplo, qué sé yo, la ensalada de atún con arroz, hazle la ensalada de atún. Hombre, tu mujer no debe de ser únicamente, no es una, ¿cómo les puedo decir? No es la máquina de hacer cosas, ¿ya? No es la máquina que hacer es doméstico. Saca a tu mujer, llévatela a comer sola o llévatela a comer con tus hijos o encarga a tus hijos a la suegra, a tu mamá, llévatela a tu mujer a una cena romántica, enamórala. Las mujeres son como la flor, hay que darles hay que regarlas todo el día con palabras, agradecerles lo lindas que son, lo buenas que son, porque la mujer es más oído, el hombre es más, más de vista. Entonces, haz eso. Y si se ofendieron, se dijeron que estabas gorda, que te ves así, asado, pídele perdón. Pídele perdón tú también, mujer, porque a veces hay mujeres que tratan a los maridos como que si fuera la escoba que utilizan todos los días, y no es así. Dios te lo puso en el camino y le debes amor. Tú también le debes amor. No son cajeros automáticos los hombres, también necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan ternura, necesitan cariño, necesitan estar, sentirse que están pendientes, ¿ya? Y así mutuamente, y Dios regando ese amor va a bendecir. Servicio y generosidad, siempre que haya generosidad en la familia cristiana y edificando otros hogares. Es decir, llevar y transportar la luz que está en nuestros hogares hacia otros. Recordemos, hermanos, y esto es algo, un llamado de atención que nos hago desde mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí y entre todos de parte de Dios. Nos estamos preocupando más por hacer servicio a las 99 que buscar a las perdidas. Y recuerden ustedes que la Biblia dice que el reino de los cielos se pone más contento por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en este punto que se llama edificando otros hogares, procuremos eso. Dejemos, démosle un tiempo a las ovejas perdidas de nuestros hogares, de nuestras casas, nuestras familias, porque a veces nos preocupamos más por los justos que por los perdidos. Construyamos cada día familias que honren a Dios y que sean un reflejo de amor de Cristo en el mundo. Dice así, miren lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí quiere decir que es necesario que nuestras obras sean vistas por los hombres, pero cuando nuestro corazón esté rendido ante Dios, hacer obras, hermanos, pero siempre y cuando la gloria se la lleve el Señor, no nosotros. Amén. Y que nuestras obras glorifiquen a Dios. O sea, que la gente diga, ellos son verdaderos cristianos, y usted diga, eso se lo debemos al Padre Celestial. Y por último, tenemos aquí
que la familia no es solo un ideal, sino que es un estilo de vida. Hay que amar como Cristo, edificar a otros, compartir y servir, crecer en palabra, hacer de tu hogar un reflejo de Dios. O sea, que en su casa se sienta la presencia de Dios y sé luz en la comunidad, que eso es lo que estamos buscando con mi casa, mi iglesia. Primero, hermanos, llenémonos. Primero, hermanos, busquemos de Dios. Y recordemos que, como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieses amor unos con otros. Es decir, si yo veo que la familia fulana de tal tiene amor, esa familia me está dando la razón o me está demostrando que realmente Cristo vive en su corazón. Si solo viven peleando, insultándose, ¿yo cómo voy a recibir palabra de esa gente si dicen ser cristianos y no están viviendo la fe como debe de ser? Amén. Entonces, procurar, hermanos, procurar de que realmente nuestros hogares sean iglesia, que mi casa realmente se convierta en iglesia. Y así, como dice la Biblia, si nos hemos ofendido, si nos hemos herido, si nos hemos hecho daño, busquemos siempre, hermanos, el perdón, el amor, que prevalezca el amor de Dios antes de tener la razón. Porque muchas veces nosotros, y lo digo por experiencia, buscamos tener la razón, pero muchas veces por esa actitud de buscar tener la razón, nos alejamos del hermano, lo herimos y no sacamos nada. Es preferible, a veces hay un dicho que dice, hay que perder para ganar, porque muchas veces hasta perdiendo se gana. Y así, mis queridos hermanos, les agradezco mucho por este tiempo, esperando que haya sido de bendición. Y recuerde, nuestra casa es nuestra iglesia y debemos de ser testimonio para el mundo. No somos perfectos, somos perfectibles. Pero si en su hogar usted ha tenido alguna diferencia con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, recuerde que primero debe de prevalecer el amor de Dios antes que su punto de vista, aun cuando usted tenga la razón. Querido hermano, que Dios lo bendiga y reactivamos el ministerio Mi Casa, Mi Iglesia. Dios les bendiga. Buen día. Ministerio Misionero Pentecostés, Buenas Nuevas. Presentó Mi Casa, Mi Iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones.